Buenas tardes, mi nombre es Osmayra Torrealba, cursante del sexto trimestre de Derecho. El día de hoy les hablaré sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Básicamente, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos es el conjunto de normas sustantivas y procesales, organismos y mecanismos de denuncia que en el marco de la Organización de Estados Americanos cumplen la función de promover y proteger los derechos humanos universales en América. No obstante, la protección y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales de los ciudadanos han sido uno de los pilares de la Organización de Estados Americanos desde el momento de su creación, junto con la democracia, la seguridad y el desarrollo. En 1948, durante la novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá, 21 estados de la región acuerdan la creación de la Organización de Estados Americanos, con la firma de la Carta de la Organización de Estados Americanos, cuya exposición de motivos expresa que la misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones. Seguros de que el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. De igual forma, el artículo 3 expone los principios que deben regir a la organización. Se establece en la letra L que los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana, sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. Durante la novena conferencia de 1948, también se aprueba el primer documento que reconoce los derechos humanos universales. Meses antes de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Derechos del Hombre, a pesar de su naturaleza declarativa, jurisprudencia reiterada de la Corte Internacional de Derechos Humanos, ha afirmado que la declaración constituye una fuente de obligaciones internacionales para todos los estados miembros y por ende su cumplimiento es un requisito para formar parte de la Organización de Estados Americanos. 2 décadas más tarde, en 1969, se aprueba la Convención Americana de Derechos Humanos, pero entrará en vigencia a partir de 1978. El 6 de septiembre de 2012, Venezuela denuncia la Convención Americana, haciéndose vigente la denuncia un año después, en septiembre del 2013. Con esta acción inconstitucional y contraria al principio de progresividad de los derechos humanos, los venezolanos pierden una instancia de protección de sus derechos humanos, como lo es la Corte Interamericana. Básicamente, en los años posteriores, los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos adoptarán nuevas convenciones que desarrollan los derechos protegidos en la Declaración y en la Convención. El Sistema Interamericano para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos está constituido en principio por dos organismos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, como pilar de la organización, todos los organismos de la Organización de Estados Americanos deben tener a los derechos humanos como uno de los fines de sus respectivos trabajos. No obstante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores celebrada en Santiago de Chile en 1959, se redacta la Declaración de Santiago, en la que se afirma que el hemisferio estaba listo para una convención de derechos humanos y que era indispensable que estos fuesen protegidos por un régimen jurídico. Por esta razón, la declaración prevé la creación de una comisión compuesta por 7 miembros electos a título personal por el Consejo entre ternas presentadas por los gobiernos. En 1960, el Consejo aprobó el estatuto de la comisión y escogió a sus primeros 7 comisionados.
En 1965 se adopta el Protocolo de Buenos Aires, mediante el cual se modifica la Carta de la Organización de Estados Americanos y se establece a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un órgano principal de la organización. Como queda expresado en el artículo 106 de la Carta, habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá como función principal la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la organización en esta materia. No obstante, una Convención Interamericana sobre Derechos Humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha comisión, así como los otros órganos encargados de esa materia. El protocolo entra en vigencia en 1970 y la sede de la comisión se establece en Washington, Distrito Capital. En la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estatuto y el Reglamento de la Comisión Interamericana se establece la composición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su mandato, las funciones y atribuciones a través de las cuales lo cumple y los procedimientos para cumplir con esta función. La comisión está compuesta por 7 miembros de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos y representa a todos los estados miembros de la Organización de Estados Americanos, en el artículo 34 y 35 de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Los comisionados tienen un mandato de 4 años y pueden ser reelectos una sola vez. Dentro de ellos escogerán cada 4 años a un presidente